Vamos a comenzar este acto y, en primer lugar, Jaime Sedrún, secretario general de Comisiones Obreras, pues va a dar un saludo. Así que suba al escenario. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, un saludo de las Comisiones Obreras de Madrid y desde luego una gran alegría de que estéis aquí celebrando este acto, que repitáis un acto de estas características y que lo hagáis en el Auditorio Marcelino Camacho. Un auditorio, un espacio que está lleno de libertad, lleno de magia, lleno de lucha. Aquí se oyen gritos de igualdad, gritos reivindicativos de la clase obrera madrileña, y aquí este año, además, es un año muy especial para todos nosotros porque estamos conmemorando el centenario del nacimiento de Marcelino Camacho. Y no quiero olvidarme... Vale, gracias. Y no quiero olvidarme que justamente hace una semana hemos enterrado a la compañera Josefina Samper, una luchadora, un referente de lucha de la mujer española. Desde Comisiones Obreras de Madrid hemos compartido y aprendido del camino que emprendió el pueblo boliviano hace 20 años. Hemos participado con otras organizaciones para facilitar en su momento la primera visita de Evo Morales a Madrid, y no solo a Madrid, sino también a Castilla-La Mancha. En 1997 y años siguientes hemos seguido colaborando desde el presupuesto de la propia solidaridad de este sindicato con las organizaciones indígenas y campesinas en sus iniciativas conjuntas por la defensa de los recursos naturales, cooperando y consolidando sus iniciativas a través de un apoyo técnico de largo recorrido que servía a los intereses del pueblo boliviano. Durante estos años hemos conocido a líderes, lideresas y activistas que nos transmitían su entusiasmo por la construcción de un instrumento político que resultó ser la refundación de MAS, del movimiento al socialismo, y por la creación de un Estado democrático y auténticamente plurinacional. Por eso nos encontramos tan orgullosos de haber estado desde hace muchos años en esta lucha, acompañándonos en esta lucha. Antes y después de la primera visita de Evo a este auditorio el 6 de febrero de 2003, hemos trabajado con Carmen, que está con nosotros, hemos trabajado también con Julia, con Evangelina, con Nemesia, con Leónida, apoyando a las Bartolinas y aprendiendo de la firmeza, dignidad y sensatez. De la misma manera que estamos aprendiendo de la firmeza de las mujeres del Cono Sur, sudamericanas, porque justamente el día 8 de marzo vamos a celebrar, hemos convocado una huelga general por la igualdad de género, justamente en una iniciativa que ha salido de Sudamérica. Por eso las tenemos tanto respeto por su firmeza, su dignidad y su sensatez. Con ella supimos del esfuerzo y tenacidad de las mujeres bolivianas para revolucionar el antiguo Estado boliviano, ese Estado boliviano racista y corrupto. Ahora, aquellos siniestros personajes herederos del colonialismo que sufristeis son como mucho una lección de la historia y esperamos que ya no tenga esto vuelta atrás. Posiblemente de la visita de Evo hace 15 años quizás no se acuerde mucha gente, pero para nosotros fue una visita especialmente importante porque tenemos un recuerdo, y un recuerdo orgulloso de haber oído unas palabras que de alguna manera ya anunciaban los cambios que iba a haber en ese país hermano que es Bolivia. Igualmente, estamos extraordinariamente agradecidos porque desde la responsabilidad como presidente del país, de Evo Morales, renueve la amistad entre nuestros pueblos para seguir construyendo realidades más justas para mujeres y hombres desde la libertad y la solidaridad. También aquí, país rico, país desarrollado, pues también aquí tenemos la batalla contra las políticas ultraliberales, esas políticas ultraliberales que allá en Bolivia y aquí quieren robarnos el futuro, nos están poniendo difícil el presente, nos están incrementando la explotación en el presente y sobre todo nos quieren robar el futuro. Esas políticas ultras que en el caso de España se están aplicando de una manera salvaje, que en la crisis y saliendo ya de la recesión están generando recortes de empleo, recortes de derechos, recortes de salarios, recortes de pensiones. Es decir, estamos ante la gran paradoja de un país que está creciendo y está creciendo de una manera considerable y todo el dinero, toda la riqueza que se produce se la están quedando los pocos de siempre, no se está repartiendo. Y al final de todo esto vemos que en España, en Europa y en todo el mundo sucede siempre el mismo relato.
hay explotación, hay mal empleo, hay precariedad, hay explotación laboral, pero siempre, siempre la última persona que está ahí sufriendo más es un empleo femenino, es un trabajo femenino, es una mujer. Por eso para nosotros es tan importante y por eso estamos inmersos en la batalla de la igualdad de género, la igualdad entre hombre y mujer, porque creemos que combatir y avanzar en la conquista de la igualdad significa dar un golpe extraordinariamente importante a las políticas ultraliberales y, por lo tanto, avanzar también en la igualdad de toda la sociedad, avanzar en el empleo digno, avanzar en el empleo decente, avanzar en un futuro esperanzador para toda la clase trabajadora. Por eso, insisto, estamos en esta batalla que nos parece tan importante y que yo relato aquí. Por eso tenemos la organización en plena movilización, organizando la huelga general del 8 de marzo. Reitero mi agradecimiento por haber venido aquí y deseando también lo mejor, porque me parece que hoy desde aquí se va a hablar de solidaridad, se va a hablar de igualdad, se va a hablar de libertad, y eso es lo que une a los pueblos, eso es lo que une a la clase trabajadora de todos los pueblos, y por eso os deseamos el mayor de los éxitos en las propuestas que estáis haciendo. Por tanto, reitero mis mejores deseos. Viva la lucha del pueblo boliviano, viva la lucha de la clase trabajadora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Comenzamos. Agradecemos vivamente la asistencia, agradecemos a las personas que nos han movilizado la opinión pública en las redes sociales y permítannos que citemos especialmente a una serie de personalidades que han contribuido con especial solidaridad a este acto. Entre ellos, pues el embajador de la Autoridad Palestina en España, Musa Amer Odeh, el representante de la delegación del Frente Polisario en Madrid, embajador de la República de Cuba en Madrid, Gustavo Machín, encargado de negocios y cónsul general en Madrid de la República Bolivariana de Venezuela, Mauricio Rodríguez, Esteban Melo, que es asambleísta de Ecuador, y bueno, finalmente, embajador de la República de Bolivia, o sea, Estado Plurinacional de Bolivia, Jorge Ramírez. Y la señora viceministra de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia, María del Carmen Almendras Camargo. Nos encontramos hoy aquí porque hay muchas razones para apoyar a Evo Morales y el proceso de cambio que continúa en Bolivia. Hay muchas razones de las que los ponentes que van a ocupar esta mesa nos van a hablar hoy. Evo Morales cuenta con respaldo nacional a través del MAS, los movimientos sociales agrupados en el Pacto de Unidad y la Coordinadora Nacional por el Cambio, CONALCAN, que integra a campesinos, mujeres campesinas e indígenas, cocaleros, indígenas del oriente y del occidente del país, los sindicatos, las organizaciones vecinales y otras del campo popular. Porque el proceso boliviano es la construcción de una democracia de liberación nacional, una democracia antiimperialista que no solamente toma en cuenta los derechos sociales, económicos y culturales, sino que al mismo tiempo desarrolla mecanismos e instituciones de redistribución de la riqueza, de participación activa en las decisiones del Estado,
a través de los cuales la población, los pueblos, las organizaciones participan directamente de la política. Y apoyamos a Evo y al proceso por sus importantes cambios estructurales producidos durante su gestión. Nacionalización de los hidrocarburos, Recuperación de empresas estatales, redistribución social de la riqueza, aprobación de una nueva Constitución plurinacional, participación mayoritaria de mujeres indígenas y jóvenes en las instancias de gobierno. Bolivia es el segundo parlamento con mayor porcentaje femenino del mundo. construcción de infraestructura caminera que integra todo el país, unidad nacional en la demanda de una salida al mar, erradicación del analfabetismo, reducción de la pobreza y la extrema pobreza en un 20%, elevación anual de los salarios y del salario mínimo, defensa de todo el pueblo por su soberanía y dignidad. Además, es la primera nación en cuanto al crecimiento económico del área. Por todo ello, nosotros y nosotras, todas las organizaciones que hemos trabajado este acto, estamos con Evo y el proceso, así como no nos cansaremos de denunciar la guerra total proyectada por el imperialismo y la oligarquía, con todos los medios económicos, técnicos, ideológicos, mediáticos, militares y psicológicos, con la finalidad de crear las condiciones para enfrentar o derrotar al gobierno popular de Evo y al resto de países antiimperialistas que impulsan la integración latinoamericana emancipadora. ¡Viva Evo! ¡Viva el proceso de cambio! Amasúa, Amaquella, Amayuya, el nuevo tiempo ha llegado. ¡Jayaya, Bolivia! A disponer de dos breves mensajes audiovisuales, un saludo de Rafael Correa y unas palabras de Evo Morales. Un inmenso abrazo de Patria Grande a ti, querido Evo, y a nuestra amada Bolivia. Adelante, querido Evo. Nuestros pueblos tienen el derecho a elegir a sus dirigentes que han sido probados, que han sido exitosos, a no caer en las trampas de la democracia burguesa, del discurso de élites, de la derecha, que no puede derrotarnos en las urnas. Si en Alemania Angela Merkel es elegida 4 veces consecutivas, es liderazgo, democracia madura. Si eso pasa en América Latina, somos caudillos, dictadores, es inmadurez democrática. Ya a no hacerles caso a esos discursos vacíos, a buscar nuestras propias soluciones, que nuestros pueblos elijan a quien quiera, más aún a personas como tú, que han demostrado patriotismo, honestidad, que han dirigido tan exitosamente a nuestra querida Bolivia, convirtiéndola en ejemplo para la región y el mundo entero. Nuestro corazón contigo, querido Evo, y hasta la victoria siempre. Saludo a todo el pueblo boliviano, a hermanas y hermanos que viven fuera de Bolivia. Nuevamente vengo acá a rendir cuentas, que nuestra obligación, que nuestra misión, informar al pueblo boliviano los datos impresionantes de organismos internacionales. Bolivia, líder en crecimiento económico regional 2017, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017. Bolivia primero en crecimiento económico en toda Sudamérica. Bolivia tiene la más alta inversión pública en la región como porcentaje del Producto Interno Bruto. Bolivia, entre los países con reservas internacionales más altas en la región, es el país con una de las menores tasas de inflación. El área productiva, producción y superficie cultivada, al 2005, 11 millones de toneladas métricas. Al 2017, 17.2 millones de toneladas métricas, 3.5 millones de hectáreas cultivadas. Se benefició a más de 1.6 millones de personas con agua limpia en sus viviendas, con mayor rendimiento y valor en su producción agrícola.
La oferta de potencia eléctrica se incrementó en 103% entre el 2005 al 2017. Estamos, yo diría, preparados para inclusive generar 7.000, 8.000 megavatios al 2025. Estamos seguros y garantizados que Bolivia será el centro energético de Sudamérica. La planta industrial cloruro de potasio, impresionante. Capacidad para 350.000 toneladas al año. Inicio de operaciones, agosto 2018. Saludos obreros, ingenieros comprometidos con su país. Ya hemos empezado a pasar de la planta piloto a la gran industria. La planta de urea, fertilizantes, es de los bolivianos, es del Estado, no de los extranjeros. Con inversión de los bolivianos, no con crédito internacional. La red vial fundamental al 2005 tenía solo el 25% de carreteras pavimentadas. En nuestra gestión construimos 4.793 kilómetros. Gracias al equipo de trabajo, presidente, vicepresidente, ministros, el tren bioceánico del Pacífico a Atlántico va a pasar por Bolivia. Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz. Está garantizado. Nuestra empresa de teleférico aportó desde el 2015 al 2017 con 9.3 millones de bolivianos al Juancito Pino. Satélite Tupac Katari, Agencia Boliviana Espacial, inversión total de $302 millones. Beneficios, acceso universal de los servicios de radio y televisión satelital, servicios de telefonía e internet en las áreas rurales. Extrema pobreza. En área rural 2005, ¿cuánto era? 62.9% de extrema pobreza. 2017, 35.9% de extrema pobreza. Ahora la mayoría de la población, 58%, tiene ingresos medios. En 12 años se construyeron más de 900 unidades educativas, 1.032 nuevos establecimientos de salud. En nuestra gestión entregaron 1.514 ambulancias, 237 máquinas de hemodiálisis. Hermanos y hermanos, en el plan de hospitales contempla la construcción de equipamiento, formación de profesionales para los nuevos hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel, una inversión de $1.700 millones garantizado. Nuestra política exterior se funde en los principios señalados en la Constitución del 2009. El más importante es el que define a Bolivia como un Estado pacifista. Asimismo, promovimos la ciudadanía universal como alternativa a los muros y restricciones a los migrantes que otros países están implementando. La integración de los pueblos y el trato entre países vecinos ya no puede entenderse más como una relación de confrontación de intereses. Desde Bolivia preferimos pensar en una oportunidad para conocernos, para crecer en la diversidad plural, para resolver cualquier disputa, de manera que todos salgamos ganadores y sin vencedores. A continuación, y aprovechando el parón mediático, vamos a presentar a Remedios García, responsable de Paz y Solidaridad del Partido Comunista de España, que va a leer un texto de Enrique Santiago, coordinador de la dirección política actual del Partido Comunista de España. Remedios, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Nuestro coordinador no puede estar aquí esta tarde porque no se encuentra en Madrid, pero ha querido enviarnos un mensaje que les voy a leer a continuación. Vamos a ver. El proceso de cambios y transformaciones sociales y políticas que está viviendo el Estado plurinacional de Bolivia en los últimos años no solamente nos enorgullece a todas las gentes de bien de este planeta, sino que se ha convertido en un modelo a seguir para todas y todos los que aspiramos a una sociedad más justa, con libertad y bienestar social, en la que definitivamente desaparezcan la pobreza y las desigualdades. Los rápidos y muy positivos cambios sociales en beneficio del pueblo boliviano no habrían sido posibles sin el trabajo y el liderazgo del presidente Evo Morales Aymara, nuestro compañero Evo. Por ello, este encuentro por Bolivia con Evo, organizado por la Asamblea de Apoyo a Bolivia,
Es un acto de justicia y reconocimiento. Y agradecemos a sus organizadores que nos hayan permitido el privilegio de dirigir unas palabras a los aquí reunidos. Hace apenas 15 años, Bolivia era el más pobre de los países de Sudamérica, camino de convertirse en un Estado fallido, conocido únicamente por los escándalos políticos en que se veían envueltos sus presidentes y por las sucesivas crisis económicas y colapsos financieros que padecía. Apenas una olvidada colonia del imperio estadounidense en la que nadie ponía la vista salvo para esquilmar sus recursos naturales. La pobreza y el abandono era el denominador común que unía a la inmensa mayoría de la población boliviana y principalmente a los hijos de los pueblos originarios, maltratados por los tiempos de la colonia española. Todo cambió con la construcción del movimiento al socialismo, el MAS, y su reconocimiento por el pueblo boliviano como la herramienta imprescindible para el cambio, siempre con el liderazgo del compañero Evo. Nunca ningún pueblo asistió a tantos y tan rápidos avances sociales, transformando la realidad cotidiana de los trabajadores, los campesinos, los mayores, las mujeres, los niños, haciéndolos por primera vez en su historia dueños de su futuro y administradores de las inmensas riquezas que la Pachamama les ofrece, poniendo en marcha un modelo de desarrollo basado en la utilización de lo necesario para vivir bien y representando a la Madre Tierra. Bolivia recuperó su soberanía nacional y la ejerce en defensa de los derechos de las mayorías populares. Evo ha demostrado que sí se puede cambiar la realidad para mejorar la vida. Bolivia es el país de América Latina que más crece año a año y lo hace de forma sostenible, repartiendo el crecimiento entre todos, priorizando a quienes más lo necesitan y respetando la tierra que es la casa de toda la humanidad. Sana envidia y admiración nos provoca a todos los pueblos del mundo que quisiéramos tener gobernantes como Evo e instrumentos como el MAS para hacernos más felices y solidarios, para vivir dignamente como hermanos y hermanas. Los pueblos del mundo necesitamos que el compañero Evo siga al frente del proceso de transformaciones del Estado plurinacional de Bolivia. Y por ello pedimos a él y a su pueblo que continúen por la senda emprendida, que continúen siendo ejemplo para todo el mundo. Gracias al pueblo hermano de Bolivia y gracias al compañero Evo Morales. ¡Allá Bolivia! En representación de Unai Sordo, que yo sepa, está el compañero Ovejero, si no me equivoco, que es el que tiene la palabra. Saludos, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Bienvenidos a este acto en el Auditorio Marcelino Camacho de las Comisiones Obreras de Madrid. Estamos aquí para apoyar a un gobierno progresista, un gobierno que marcó un nuevo rumbo para su país desde 2006, un gobierno que está transformando su modelo productivo del país, un gobierno que está cohesionando una sociedad dividida y enfrentada, un gobierno que gobierna para todos con el reto de promover la igualdad y el buen vivir con dignidad. Un gobierno que promueve la concertación y la participación y respeta la autonomía de los movimientos sociales y de las organizaciones sindicales. Un gobierno que demuestra que en esta globalización se pueden hacer políticas que beneficien a los sectores más desfavorecidos y a los trabajadores y trabajadoras. Con dificultades, con contradicciones, pero con la determinación de la izquierda que quiere gobernar y gobierna. Bajo el mandato de este gobierno se han conseguido grandes logros. Crecimiento sostenido en los últimos años de un 5% de media. Ha multiplicado el PIB y la inversión por 3. Ha controlado la inflación. Tiene superávit en el sector público.
ha reducido sustancialmente la deuda externa. Un gobierno que ha alcanzado un gasto en salud de un 6,2% del PIB y de un 8,5% en educación, que en sus mandatos ha sacado a más de 3 millones de personas de la pobreza, que ha multiplicado el salario mínimo nacional por 3, que actúa promoviendo la negociación colectiva y la despenalización de la huelga. Y como veréis, no estoy hablando del gobierno de Rajoy, incorporando a los trabajadores municipales a la Ley General del Trabajo, derogando la norma que permitía el libre despido de los trabajadores y trabajadoras, promoviendo el trabajo digno y disminuyendo las tasas de informalidad, instituyendo un nuevo sistema de pensiones en 2010, asegurando que todas las personas tengan un ingreso digno a través de la pensión solidaria de vejez. Es el Gobierno de la República Plurinacional de Bolivia y su presidente es Evo Morales, con proyecto, con ilusión por el cambio y con liderazgo. Evo Morales, de origen humilde, sindicalista de la Coca y Aymara. Estamos viendo en estos días cómo a Lula se le quiere impedir ser candidato en Brasil. Hemos visto cómo en Honduras, con un apagón informático del recuento de los votos, ha tomado posesión como presidente un candidato fraudulento. No podemos permitir que esto ocurra de nuevo en Bolivia. Estamos aquí para apoyar a Evo y apoyar la democracia, porque nuestros valores, el internacionalismo y la solidaridad está ahí. Muchas gracias. Tiene la palabra Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, agradeceros que nos hayáis invitado a estar en este acto, muy especialmente a nuestros afiliados y a nuestras afiliadas bolivianos residentes en nuestro país, a los que quiero especialmente saludar. Estamos en un acto de reconocimiento de el trabajo de un gobierno, de un presidente, la transformación de un país, la inclusión de centenares de miles de personas a una vida digna, la recuperación de derechos o, por primera vez, la consecución de derechos muy importantes para las minorías indígenas, para las mujeres, para las organizaciones sindicales, y todos sabemos que eso no es fácil. No es fácil en ningún lugar del mundo. Es mucho más difícil si eso se produce en la América Latina, si eso se produce en una sociedad como la sociedad boliviana, siempre gobernada por unas oligarquías determinadas, siempre pensando que esas oligarquías tenían el patrimonio del poder, tenían el patrimonio del gobierno. Por eso, a nosotros nos parece un acto especialmente importante, de gran trascendencia, no solo para Bolivia, sino para el conjunto del continente americano, de la América Latina, que gobiernos como el gobierno de Evo Morales o como otros gobiernos, incluso que la situación que se vive en Brasil con ese juicio fraudulento al presidente Lula da Silva, puedan ser enmendados y puedan ser recuperados para los trabajadores y las trabajadoras de América Latina. Somos plenamente conscientes, porque lo hemos vivido con las organizaciones sindicales de América Latina, la entrada de aire fresco que ha representado todos estos cambios en el continente. Tenemos que ser plenamente conscientes también de que es muy difícil que todas esas oligarquías
que todos esos poderes fácticos se queden de brazos cruzados mientras se consolida un proyecto de reparto de riqueza, un proyecto de igualdad, un proyecto de inclusión, un proyecto plural y de reconocimiento también de la pluralidad nacional, y por eso estamos hoy aquí para dar soportes, conscientes de que desde el continente europeo estos procesos se ven de diferente manera, plenamente conscientes de que todo el planeta y todos los países no viven la misma hora exactamente, y por tanto no se ha de valorar todo desde una misma perspectiva, pero también plenamente conscientes que hoy la ilusión, las ganas de cambio, el recuperar la dignidad pasa porque proyectos políticos como el de Bolivia, como el de Evo Morales, puedan tener continuidad. Y en ese sentido contáis con todo nuestro soporte, con toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Daisy Córdoba Valdez, militante del nuevo partido de Ecuador Revolución Ciudadana. Buenas tardes, agradecer también la participación y primeramente mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del atentado en el Carnaval de Oruro, y agradecer la invitación a esta mesa compuesta por personalidades tan prestigiosas con las cuales coincidimos en el apoyo de apoyar al gobierno boliviano, quien en este contexto nos ha demostrado que somos capaces de cambiar, que estamos haciéndolo y debemos seguir haciéndolo. Por eso es nuestra responsabilidad prepararnos y preparar un terreno donde tengamos la misma igualdad para competir. ¿Por qué negar a una persona como Evo la oportunidad de volver a postularse, de concursar en igualdad de condiciones para un pueblo que sabe que todo ha cambiado? ¿Por qué no apoyar a un líder y sus bases, las cuales han demostrado el amor a su tierra, su gente y su bandera, con la gran labor que han desarrollado y que es más que evidente? Por eso opino y estoy segura de que tenemos la necesidad de tener personas como ellos, como Evo, como Correa, como Lula y Dilma, Cristina, Chávez. Personas que tendremos que apoyarlos para que no vayan solos a esa lucha contra el imperialismo, esa que tanto ha hecho daño ya a nuestra América, y que personas como ellos les han frenado y han sabido ponerles en su sitio. Conformaron el ALBA, ¿qué queda de ella? Que conformaron también la UNASUR, ¿qué va a pasar con ella? ¿Queremos seguir acaso siendo el continente intersermundista que cada día expulsa a miles de personas? ¿O queremos lo que debemos ser? Un continente rico en todo lo que por naturaleza se nos ha dado y por lo cual nos lo quieren arrebatar. Porque ¿a quiénes les interesa tenernos pobres, divididos y con gobiernos neoliberales? Gobiernos que hacen y deshacen al antojo de sus secuaces, sin importarles lo más mínimo sus promesas y sin dudar en utilizar argumentos de dictadura. ¿Es acaso una dictadura Alemania? En Europa hay 17 países que permiten al gobernante postularse las veces que desee. ¿Qué diferencia hay entre América y Europa? Tengamos entonces claro que un gobierno que utiliza un discurso patriótico, pero que a la vez pretende gestionar los servicios públicos y básicos para los ciudadanos desde las empresas privadas, mucho amor no debe tener a su país. Desde luego, ¿no? Seamos realistas. Cuando la crisis toca a nuestro país, ¿quiénes son los primeros en salir corriendo con sus riquezas? ¿Y quiénes son los que salen forzosamente y sobreendeudados con pasajes casi imposibles de pagar para enviar divisas y sostener a una familia que se queda triste y desolada? Señores y señoras, yo soy mujer ecuatoriana, de la Revolución Ciudadana, correísta y resultado de esa migración forzada del 99. Agradezco a España por la acogida que nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, pero me hubiera gustado crecer en mi país y madurar ahí como cada semilla que pulsa la tierra. Ahora sé que el destino de mi gente durante los últimos 10 años no fue el mismo, porque tuvieron mejores condiciones de vida, gracias al gobierno de Rafael Correa. Y lo mismo...
Y lo mismo podemos decir de ese porcentaje de migración boliviana, que ha bajado considerablemente, porque ahora muchos saben que pueden regresar a su casa y hacer una vida en ella, por la estabilidad que representa tener un presidente como Evo Morales. No permitan que le suceda un Lenín Moreno, un Mauricio Macri, un Michel Temer. Todavía están a tiempo de apoyar a su presidente, que ha demostrado con su trabajo y perspicacia que Bolivia es distinta y debe serlo, pero solo puede conseguirlo con el apoyo de su gente. También me gustaría, para finalizar, resaltar la intervención del señor Sacha Llorenti Solís, representante de Bolivia en la ONU, en el Consejo de Seguridad. La intervención que hizo puso en su lugar a Estados Unidos, frente a un tema de interés común, dada su hipocresía absoluta cuando nos hablan de promulgar la paz. Yo creo que es hora de que nos levantemos, de que apoyemos a Evo Morales, de que desde aquí nosotros como ecuatorianos lo hemos hecho a Correa. Él no está solo y con ustedes, compañeros bolivianos, tampoco. Apoyémonos y salgamos adelante. ¿Cómo? Amigo, el pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. Bueno, Vanessa Angustia, senadora de Marea, tiene la palabra. Hola a todos y a todas, gracias por recibirnos con calor, por dejarnos compartir este espacio con vosotros, gracias a la Asamblea de Apoyo a Bolivia, y creo que hoy podéis decir muy orgullosas todas las bolivianas, todos los bolivianos aquí presentes y los que están en su país, que tenéis muchos amigos, que tenéis muchas amigas y que tenéis aliadas con las que podéis contar y que siempre vamos a defenderos. Mientras preparábamos este acto, yo recordaba unas de las primeras declaraciones que Evo hizo en diciembre del año 2005, cuando ya conocía la victoria, y él decía: ya hemos ganado, aymaras, quechuas, chiquitanas y guaraníes, por primera vez somos presidentes. ¿Qué quería decir Evo? Esta era la toma de poder desde lo más invisible, desde el sindicalismo campesino, desde ese pueblo que se levantaba con dignidad contra la derecha más horrible que podía vivir América Latina. Era el pueblo que se levantaba orgulloso contra el imperio. Era el anuncio del compromiso firme que Evo tenía con ustedes para la Asamblea Nacional Constituyente, para esa Asamblea Nacional Constituyente que les daría libertad, que daría libertad a su patria grande para tener plurinacionalidad, para que su enfoque fuese siempre el de la interculturalidad, para la decolonialidad, para eliminar al patriarcado de su Constitución y sobre todo para descentralizar. Era un nuevo país, y para construir un nuevo país Evo entendió perfectamente que había que atacar todas las desigualdades estructurales, y todos ustedes, bolivianos y bolivianas, entendieron perfectamente con Evo que esto era lo que había que hacer, y con su gobierno, con tesón y con valentía, han empezado el camino. Y de eso hablamos hoy, de continuar caminos, de que puedan seguir avanzando, de que puedan seguir creciendo como empezaron a hacerlo en ese momento, con Evo, con su gobierno, pero con todos y con todas ustedes. Porque hablar de Evo, compañeros y compañeras, es hablar de educación, es hablar de entender que la educación es algo esencial para garantizar la dignidad de las vidas, para garantizar la dignidad de las vidas de los pueblos originarios, pero también para garantizar la vida de toda esa población en extrema pobreza. Era imprescindible la formación y el acceso de la mujer al mundo del trabajo, y precisamente porque todos ustedes lo entendieron y tuvieron la posibilidad de conseguirlo, en muchas de sus grandes ciudades, en muchas de las ciudades de Bolivia ahora mismo, las mujeres son el 46% de la población activa. Son ustedes las mujeres, son ustedes las bolivianas las que se han alzado para defender sus propios derechos. Son quienes luchan día a día para garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, y por eso han conseguido que en su país se legisle para proteger sus vidas y para proteger el día a día, no solo de todas las que están aquí, no solo de todas las que están en Bolivia, sino de todas las que vendrán detrás de ustedes. Su país fue el segundo país del mundo en alcanzar la paridad en su poder legislativo.
legislativo y su presencia en la Asamblea, Legislativa Plurinacional es imprescindible, porque si no ocupamos los espacios de poder, si no ocupamos los espacios de toma de decisiones, la igualdad, esa mitad del mundo que les corresponde a las mujeres bolivianas, que nos corresponde a las mujeres, nunca va a ser tomada. Ese logro lo han conseguido de la mano con su gobierno y deben seguir caminando, deben poder seguir teniendo la oportunidad de avanzar en ello. Hablar de Evo es también hablar de futuro, y hablar de futuro cuando se hablaba de infancia, de niños, de niñas y de adolescentes era complicado, pero con Evo ustedes pudieron también hablar de futuro, hablar de proteger a los niños y niñas, hablar de descenso de la mortalidad infantil, hablar de descenso de la desnutrición crónica de niños y niñas, hablar de leyes que protegen a sus niños y niñas contra el acoso escolar, garantizar una vida libre para absolutamente todo su futuro. Avanzar también en la lucha contra toda forma de discriminación por orientación sexual, por identidad o expresión de género fue una lucha contemplada. Los avances en igualdad han sido tomados en 5 procesos legislativos en Bolivia a lo largo de los últimos años, y ese camino no se puede frenar, ese camino debe de seguir adelante, y hay que garantizar que quien ocupa este espacio de poder pueda seguir ayudando a que todos ustedes, a que todas ustedes sigan avanzando en este proceso. Todo eso y mucho más lo han hecho, lo han logrado con continuos ataques imperialistas, con continuos ataques del IMPRES, con toda la derecha boliviana, con la derecha de América Latina, con toda la vieja extrema derecha colonial europea, agrediéndoles y atacándoles cada día. Y aún así han conseguido avanzar, aún así Evo ha crecido, aún así Evo ha protegido su soberanía, ha protegido su país, ha protegido su patria grande. También nosotras sabemos de lo fácil que se pierden los derechos conquistados por generaciones cuando la derecha ocupa los espacios de poder, porque lo que no nos pueden perdonar a ninguna de nosotras y a ninguna de vosotras es que podamos ser libres. No nos pueden perdonar que sea el pueblo quien toma el poder, y por eso nosotros decimos: Bolivia quiere crecer y tiene que poder crecer, Bolivia quiere avanzar y tiene que poder avanzar. Deben de saber de nuestro apoyo para ustedes, deben de saber de nuestro apoyo para Evo y para su gobierno, y deben de saber para todos y todas las que están aquí, y transmítalo a todos los bolivianos, a todas las bolivianas que están en Bolivia, que tenaces y valientes como han emprendido su camino, desde aquí les vamos a apoyar. A continuación tiene el uso de la palabra el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad que es un placer compartir este espacio y poder transmitiros pues el apoyo, claro, de toda la dirección de Izquierda Unida, de todos los compañeros y compañeras que formamos este proyecto político que consideramos hermanado con la lucha del pueblo boliviano y con la lucha que hoy aquí estamos defendiendo y reivindicando. Yo creo que es evidente que en un acto como este, que ha comenzado hace ya bastante tiempo y que habéis podido ver algunas intervenciones y que me han precedido en la palabra gentes que han aportado, yo creo que información muy importante para conocer lo que estamos reivindicando, no quisiera repetir más de lo debido y por lo tanto trataré de resumir en breves palabras lo que son los elementos fundamentales que nosotros reivindicamos de esta lucha. Porque entendemos que la lucha del pueblo boliviano y la lucha de Evo es la lucha también de los pueblos del mundo, es la lucha de la clase trabajadora en todas partes del mundo. Y de esa transición de la que hemos estado hablando en las intervenciones precedentes, del gobierno pre-Evo, de los gobiernos pre-Evo, de la situación en la que en Bolivia gobernaban las oligarquías, las redes clientelares, el caciquismo, las dictaduras, la represión, hacia ese salto de gobierno actual, ese salto que consigue respetar los derechos humanos, que consigue avances que no los pueden negar ni siquiera organismos internacionales que hasta entonces habían estado negando gran parte de esas realidades en América Latina. Toda esa transición está motivada por una lucha verdaderamente hermosa, pero sobre todo ejemplar. Y cuando utilizo la palabra ejemplar me refiero literalmente. Es un ejemplo y por lo tanto otros pueblos tenemos que aprender mucho de esas luchas.
Porque cuando se luchó contra las políticas neoliberales y esas oligarquías, y se luchaba contra las políticas del Fondo Monetario Internacional, esas políticas que se llamaban políticas de ajuste, ese eufemismo que significaba recortar en los servicios fundamentales, en la sanidad, en la educación, en impedir la construcción de servicios que permiten desarrollar una vida digna, cuando se promovían esas políticas que incrementaban la desigualdad brutal en todas partes de América Latina, desde Europa parecía mirarse con cierta distancia, pero lo cierto es que América Latina dio un ejemplo tremendo y en los pueblos de América Latina se alzaron contra esas políticas, se alzaron contra esos gobiernos títeres que respondían a intereses que no eran los intereses del pueblo o de la mayoría del pueblo, sino de las grandes empresas transnacionales, de las oligarquías que habían sido los de los grandes patrimonios durante toda la historia, y se alzaron contra, y os alzasteis contra esas políticas para instaurar algo nuevo construido democráticamente, algo nuevo que vislumbraba un escenario y un horizonte absolutamente deseable. Hoy, cuando lo miramos desde las distancias, sabemos todo lo que se ha conseguido y lo reivindicamos en un acto como este. Pero decía lo del ejemplo porque también en Europa actualmente sufrimos una oleada que es exactamente basada en la misma filosofía, la filosofía de los recortes fundamentales sobre los servicios esenciales, de los recortes y de las políticas que incrementan la desigualdad entre ricos y pobres, entre la clase trabajadora y una minoría propietaria de las grandes empresas y de las grandes propiedades. Creo que es importante recordar estas realidades más o menos simétricas, porque no se trata de la lucha del pueblo boliviano únicamente, se trata de la lucha de todos los pueblos del mundo. Y en un momento en el que parece que la derecha empieza a ganar terreno, desgraciadamente, en América Latina, es importante defender esas conquistas, pero no defenderlas simplemente con una actitud pasiva, sino defenderlas para poder seguir avanzando, defenderlas para poder revertir estos pequeños avances de la derecha en América Latina y también avances de la derecha en Europa. No es casualidad, desde luego, que desde la llegada de Donald Trump se hayan agudizado los ataques a los gobiernos y a las conquistas de América Latina, porque en esto es, evidentemente, una cuestión de unidad. La unidad entre los gobiernos de izquierdas de América Latina, representantes de las clases populares y trabajadoras de América Latina, y las defensas de esas conquistas sociales que habían podido conquistar y conseguir. Creo que el gobierno de Evo Morales, el gobierno boliviano, el gobierno que estamos representando y reivindicando en este acto, y que nosotros queremos apoyar con tanta efusividad, tuvo además elementos que le hicieron ser el enemigo público número 1 en todas partes del mundo. Fue su proceso de lucha contra la oligarquía y construcción de la constituyente, de la democracia, de una democracia participada, la que desde luego le situó en el punto de mira. Pero fue sobre todo atacar la estructura de poder que existía en Bolivia y la estructura de poder que existía en América Latina. Con aquella medida de nacionalización de los hidrocarburos se convirtió el pueblo boliviano en el enemigo número 1 de las grandes empresas transnacionales de toda Europa, el mundo, América y América en todo el conjunto. Creo que es importante insistir en esto. Creo que es importante porque todos somos conscientes del poder enorme que tienen estas grandes empresas transnacionales y de los intereses a los que representan. Y del poder que tienen también en la construcción cultural, es decir, en lo que la gente cree y considera que ocurre en el mundo a nivel político. Lo hemos puesto muchas veces de ejemplo. En nuestro país, en España, ocurren cosas verdaderamente paradójicas. Es bastante más fácil que nuestra gente en este país conozca quién es el presidente de Venezuela o de Bolivia que antes que conocer el nombre del presidente de Portugal o de Italia. Y cuando esto sucede, cuando en nuestros vecindarios la gente conoce el nombre de los presidentes de Bolivia o de Venezuela antes que el de Italia o el de Portugal, hay que preguntarse quién nos ha inoculado esa información. ¿Quién ha querido que pensemos de esa forma? Porque, por supuesto, es una forma peyorativa, es una forma para construir una imagen diabólica de aquellas personas que han conquistado los derechos sociales en América Latina. Creo que es evidente que hay una lucha cultural de fondo y creo que no podemos rendirnos. Creo que tenemos que luchar y luchar conjuntamente. Por eso, el mensaje que queremos trasladar desde Izquierda Unida hoy aquí
es el mensaje de apoyo como lo hemos venido haciendo siempre, pero de apoyo también a las luchas venideras. Que sepáis que el pueblo de Bolivia tiene en Izquierda Unida un aliado incondicional en la defensa de los derechos humanos, en las defensas de las conquistas sociales en su conjunto y también en sus detalles. Vanessa anteriormente hablaba de las conquistas en materia de género, de igualdad, de lucha contra el patriarcado. Podríamos estar enumerando muchísimas de esas conquistas y yo creo que son algo que tenemos que defender. Y pienso que tenemos que hacer mucha pedagogía, porque si nuestros vecinos y vecinas siguen pensando lo que los grandes medios de comunicación, que no son sus redactores, que no son sus profesionales, los periodistas, muchos de los cuales pueden estar incluso hoy aquí, sino que son los intereses económicos que se esconden detrás, intereses que son también de esas multinacionales que hacen negocio en América Latina y que condicionan sus negocios a la información política que transmiten en otros países. Si somos capaces de convencer, de hablar con nuestros vecinos y vecinas y explicarles la realidad que se vive en Bolivia, pero también en otras partes de América Latina, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Cuba, en Ecuador, yo creo que estaremos haciendo un gran avance en la lucha del pueblo trabajador en su conjunto, de forma internacionalista, que creo que es lo verdaderamente notable. Lo ha dicho Vanessa también, antes que yo hablara, el papel del imperialismo, el papel de papeles como el de Donald Trump, el de Estados Unidos. Yo creo que no hace falta abundar en ello, abundar en esos intereses que están mermando la democracia y los derechos humanos. Pero en el fondo, lo importante es que entendamos que lo que estamos defendiendo hoy aquí son los derechos humanos. Y los derechos humanos son universales. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos defendiendo a Evo, estamos defendiendo al pueblo boliviano. Pero estamos defendiendo mucho más que eso. Estamos defendiendo al pueblo trabajador, a las personas, hombres y mujeres, que solo tienen su fuerza de trabajo para sobrevivir. A los que quieren vivir con un proyecto de vida digna. A los que, como decía la compañera, no quieren verse obligados a emigrar de sus países por una cuestión meramente económica que podría tener solución si se quisiera. Porque lo que ha demostrado, y ese es el verdadero poder del gobierno de Evo y del gobierno y los gobiernos de América Latina que se enfrentaron contra la troika latinoamericana, permitidme el símil, el verdadero poder es demostrar que había alternativa. Ese era el verdadero poder, demostrar que había alternativa. Sabéis muy bien que el neoliberalismo empezó a crecer culturalmente sobre la base de aquella frase famosa de Margaret Thatcher que decía no hay alternativa. El verdadero peligro para el neoliberalismo y sus representantes era que existieran prácticas reales y cotidianas de alternativa, que demostraran lo que hoy creo que es el mensaje fundamental, que no es un problema técnico, sino un problema político, un problema de voluntad política. Bolivia vivía en altos niveles de desigualdad de la riqueza y de la renta. Y nos habían hecho creer que eso era inevitable, que eso era una consecuencia de la propia dinámica histórica de un país como Bolivia. Y llegó un gobierno apoyado por un pueblo, el pueblo boliviano, tomó medidas, nacionalizó los hidrocarburos, tomó medidas como la constituyente, avanzó en medidas y políticas sociales y cambió esa realidad que decían que no se podía cambiar. Ese es el gran mérito que tienen las revoluciones latinoamericanas de las últimas décadas. Y eso es lo que más miedo le da a la derecha. Por eso la derecha en América Latina suele tener ese toque golpista, porque sabe que cuando se demuestra la realidad, los pueblos suelen apoyar a esas realidades conquistadas. Y que es verdad, como decía Vanessa también, que no siempre es fácil mantener esas conquistas y que la lucha es permanente. Y que aquí, dado que estamos en un escenario y en un lugar llamado Marcelino Camacho, en honor a una persona que hoy hubiera cumplido 100 años, hoy no hoy, sino en este año hubiera cumplido 100 años, y que dijo algo relacionado con esto. Dijo que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Eso nos transmite la misma filosofía de lo que estoy diciendo yo ahora. Las conquistas, primero, no se piden permiso para conquistarlas, se arrancan al poder. Y lo segundo es que son conquistas que solo se pueden mantener
Son conquistas que solo se pueden mantener si estamos continuamente luchando. Esto es una forma de lucha, lo que hacemos hoy aquí. La pedagogía es otra forma de lucha, la que tenemos que hacer al salir de aquí y la que hemos hecho hasta este momento. Y pienso que con esos elementos nosotros seremos capaces de revalidar las conquistas sociales en Bolivia, revalidar ese gobierno en Bolivia y seremos capaces de revertir aquellos gobiernos que se han perdido en América Latina y aquellas conquistas que hay que seguir recuperando. Y también en Europa. En nuestro país hoy hemos visto, en las últimas 24 horas, un retroceso brutal de los derechos sociales y civiles que habían conquistado generaciones precedentes a la mía. Han encarcelado más de 3 años de cárcel a un rapero por hacer letras, por hacer canciones. Junto a él, otro grupo de 12 personas, un grupo de rap, fue también condenado a más de 2 años de prisión, lo que significa que van a entrar. Estas personas van a entrar en la cárcel por hacer canciones en nuestro país 2018. Esto es un paso atrás, como también lo es lo que suele contemplarse como autocensura, lo que ha ocurrido esta mañana en una exposición en Arco, que ha sido retirada una obra de arte simplemente por hablar de política. Y cuando se intenta introducir en las cuestiones y en los códigos penales cuestiones que son del ámbito político, moral o de principios, que nos pueden gustar mucho o poco, a lo mejor aquí, a los que estamos aquí, nos gustan más o menos las canciones de los raperos, pero ni incluso, aunque no nos gustaran nada, estaría justificado que la gente entrara en la cárcel por hacer canciones. Pero esto, que creíamos que era una conquista, esto, que es lo que sigue a los más de 300 sindicalistas que en nuestro país han pasado por los juzgados por defender los derechos civiles, son retrocesos brutales. Y termino con esto porque para mí es la misma lucha. Para mí es la misma lucha. Creo que es importante que lo entendamos de esa forma. No somos compartimentos estancos. Somos seres humanos, con ambiciones, con sentimientos, con deseos, con proyecciones de vida y con la capacidad de cumplir esos sueños. Porque, insisto, no es un problema técnico, es un problema político. Revirtamos ese avance de la derecha. Paremos el avance de la extrema derecha en Europa. Paremos el avance de la extrema derecha en América Latina. Sabemos cuáles son nuestros objetivos, pero tengamos muy claro que el instrumento es siempre luchar y, sobre todo, luchar unidos y unidas porque no hay otra forma. Así que termino dándos las gracias al pueblo boliviano, a sus representantes electos y a su pueblo que está aquí hoy defendiendo esas conquistas. Daros las gracias porque sois ejemplo. Sois ejemplo de una lucha que nosotros queremos que seguir manteniendo también aquí en España. Y estamos convencidos de que aprenderemos de ese ejemplo y en España daremos la vuelta a esta situación, sacaremos a los torquemadas del gobierno, sacaremos a la extrema derecha judicial de los juzgados y construiremos un gobierno, más temprano que tarde, que tengamos que defender en los siguientes años, igual que estáis defendiendo hoy aquí el de Evo. Muchísimas gracias y en nombre de Izquierda Unida, salud y república. Jalala, Bolivia. Tiene el uso de la palabra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a los organizadores de este acto y en especial muchas gracias a una mujer brillante, a Carmen Almendras, viceministra de Relaciones Exteriores, cuya capacidad de diálogo y cuya capacidad de empatía ha sabido tejer las redes necesarias para que un acto como este sea posible. Muchas gracias, Carmen. Creo que lo importante de este acto es que aquí estamos
Personas que pensamos diferente en muchas cosas, pero que coincidimos al menos en dos elementos: el respeto por la verdad y, a partir de ahí, el reconocimiento de los avances sociales que se han producido en Bolivia en los últimos años con la presidencia de Evo Morales. Y eso es lo importante. Quiero agradecer al presidente Zapatero por estar aquí. No es frecuente que en España un expresidente ponga su prestigio al servicio de la resolución de conflictos, y al presidente Zapatero le van a criticar mucho por estar aquí. Gracias por estar aquí, presidente. Creo que hoy no toca que yo les cuente mi admiración por el proceso boliviano, mi admiración por Evo. Saben ustedes que he visitado muchas veces Bolivia como investigador, como asesor político, también como secretario general de Podemos, pero creo que hoy no toca mi opinión ya la conocen ustedes. Creo que hoy toca hablar de datos fríos, pero datos fríos detrás de los cuales hay personas y que hablan por sí solos. Desde que Evo gobierna en Bolivia, la riqueza del país ha crecido. Se ha triplicado el PIB per cápita. El promedio del PIB per cápita en el periodo 2006-2017 fue de $2.392, 3 veces el del periodo 1994-2005. Desde que gobierna Evo en Bolivia, ha disminuido la pobreza. Cuando el presidente Morales asumió la presidencia, la tasa de pobreza extrema llegaba al 38,2%. En 2015, la tasa extrema de pobreza se redujo al 16,8%. Desde que gobierna Evo Morales en Bolivia, ha disminuido la desigualdad. En 2005, el 10% más rico tenía 128 veces más ingresos que el 10% más pobre. Hoy esa diferencia se ha reducido 49 veces. Desde que gobierna Evo Morales en Bolivia, se ha reducido a la mitad la mortalidad infantil. En 2008 morían 50 de cada 1.000 niños que nacían. En 2016 solamente 24. Desde que gobierna Evo Morales, el acceso a agua potable ha alcanzado a 2,9 millones de personas que no tenían acceso a agua potable. En Bolivia se ha erradicado el analfabetismo. En el 2008, la UNESCO declaró al país libre de analfabetismo. En 12 años se han construido más de 12.000 unidades educativas. En lo que respecta a la sanidad, se han incrementado un 45% el número de establecimientos sanitarios. En lo que respecta a la inversión pública, Bolivia tiene la más alta inversión pública en la región como porcentaje del PIB. Y en 2017 la inversión estatal aumentó 9 veces respecto a 2005. En igualdad de género, Bolivia es el segundo país del mundo, antes que España, que ha alcanzado la igualdad en el ámbito político, con la mitad de las representantes en la Asamblea Nacional mujeres. Y además ha hecho una ley de igualdad de género y una ley de identidad de género que permite el cambio de identidad. Estos datos son fríos, pero detrás de estos datos hay mucha dignidad y una verdad. Evo Morales es el mejor presidente de la historia de Bolivia. Muchas gracias. Por último, tiene la palabra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de Gobierno, que está haciendo una labor importantísima y fundamental de mediador entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Gracias, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por invitarme a este acto. Y gracias por las palabras, Pablo, y por las intervenciones que he escuchado aquí. Pero sobre todo gracias a ustedes por acudir, por escucharme. Debo decir que estoy aquí porque quiero agradecer el agradecimiento. Como saben, fui presidente del Gobierno de España durante casi 8 años. En ese tiempo se hacen muchas cosas. Se hacen relaciones con muchos presidentes, se trabaja con muchos países. Tuvimos la oportunidad de hacer mucha cooperación al desarrollo en esa etapa, quizá una de las tareas menos conocidas por los ciudadanos españoles, pero les puedo asegurar que
de las más importantes que un país puede hacer. Y en esa política de cooperación al desarrollo, Bolivia ocupó un lugar fundamental de la cooperación española. Luego contaré algunas cosas para que resulte más ameno. Pero debo decir algo. Y ustedes saben que, en fin, yo no voy a hacer un discurso muy político, ¿no? Ya hice demasiados en mi vida. Y quiero quizá hacer alguna confesión más personal, ¿no? Que al final la política, pues, la hacen las personas, estamos las personas. Y la política saben que es en general fría, a veces bastante dura. Las satisfacciones, comparado con los momentos difíciles, suelen ser mayores. Pero también es infrecuente encontrar personas con empatía, con agradecimiento, que reconozcan las cosas, que siempre tengan un gesto de humildad, siempre un gesto de humildad. Y debo decir que si ha habido un responsable político, un líder político, un presidente constitucional, como ha sido Evo Morales, que conmigo, personalmente, me ha agradecido cualquier acción, cualquier gesto, cualquier ayuda hacia Bolivia, si ha habido un presidente agradecido, que me lo ha reconocido, sinceramente y con cariño, ese ha sido Evo Morales. Sí, me importa tanto la dimensión humana de la acción política como la política en sí misma, porque al final dice mucho. Por cierto, aquí se habla muchísimo de Bolivia, de los logros del presidente Morales, yo no voy a reiterar, de los avances, de esa Bolivia inmensa, gigantesca, atractiva, que cuando la conoces te asusta, ¿no? Esos Andes, ese Amazonas, todo es impresionante en Bolivia, ¿no? Pero nadie ha dicho nada que, como siga así, es verdad que en igualdad, y ya saben que eso a mí me encanta, en igualdad de hombres y mujeres, bueno, yo creo que todos los avances de Bolivia son tan importantes socialmente porque hay la mitad de mujeres en el Parlamento. Eso es decisivo. Pero decía, hay una cosa que no se ha dicho, y es que a este paso Bolivia puede ser uno de los países que más canchas de fútbol vaya a tener. Que debo decir que cuando he estado allí con el presidente, que me llevó a visitar varios sitios, pero siempre, en algún momento, visitábamos un polideportivo recién hecho, una cancha de fútbol, y por cierto, siempre jugaba él. Creo que esa es su gran pasión. Una pasión tan sencilla que le vi cómo disfrutaba y cómo me agradecía. Yo conocí a Evo Morales en enero del 2006. Vino a España como presidente. Le recibí en la Moncloa. No, Pablo ha estado en la Moncloa alguna vez ya. Ya sabe cómo es aquello. Y no, se recordarán algunos que vino con un jersey tradicional, propio de su cultura, y que, bueno, lo que le cayó a Evo Morales. Cómo intentaron ridiculizarle, denostarle, casi hasta el escarnio. Y yo desde ese día, me acuerdo perfectamente, cuando entraba allí en el Palacio de la Moncloa a mi despacho, y ya tuve una simpatía excepcional por toda esa campaña que le hicieron del jersey, que ya resulta absolutamente increíble. Evo Morales, en las 9 ocasiones que nos hemos reunido, mientras fui presidente de gobierno, ¿saben de qué me hablaba? El 90% de su tiempo. De los bolivianos del altiplano que no tenían agua, que les faltaban ambulancias, de la gente que tenía pobreza extrema, de las mujeres que no habían podido acceder a la tierra,
de los niños que abandonaban la escuela, solo me hablaba de eso. Solo me hablaba de la gente humilde, de la gente que necesitaba cosas en Bolivia, de los bolivianos, que el futuro no les había sido precisamente un factor de esperanza. Puedo decir que nunca le vi interesado por las cuestiones del poder, por las cuestiones... Nunca le vi, como decía, nunca le vi interesado por las cuestiones del poder, de la geopolítica, de esas cosas a veces tan poco inteligibles a los que nos dedicamos los presidentes. Pero sí le vi siempre entregado a esa causa. Y quiero contarles porque me parece que es lo más relevante, quiero contarles uno de los momentos más importantes de esa relación que se basó en la cooperación al desarrollo, en el apoyo a una Bolivia que venía de la nada, del olvido, de la marginación, a una Bolivia y un presidente que solo venía por el mundo a explicar lo que necesitaban los bolivianos y lo que se proponía hacer en favor de su pueblo y de su gente. En la cumbre iberoamericana de Uruguay, el presidente Evo Morales me explicó: presidente, tengo una preocupación de las más graves que he descubierto en el gobierno, y es que tenemos muy pocas ambulancias en Bolivia. Y con las distancias geográficas, las carreteras, los pueblos pequeños, existe un gran problema porque mucha gente se muere porque al no haber ambulancias y no hay muchos hospitales tampoco, no pueden llegar. O llegan en condiciones que prácticamente le suponen casos graves, urgentes, extremados, la muerte. Solo tenemos 500 ambulancias. Hoy tienen 1.500 ambulancias. Pero debo decir que él me dijo: presidente, con cargo a la cooperación, al desarrollo, ¿podríamos hacer algún programa de ayuda en materia de ambulancias? Y lo planteó así, con esa sencillez que tiene Evo Morales. Y yo le dije: vamos a ver con la cooperación al desarrollo, con la Secretaría de Estado, en aquel entonces Leire Pajín, a la que quiere mucho el presidente Evo Morales, vamos a ver. Y bueno, estábamos en épocas buenas económicamente. La cooperación española, yo quiero que se sepa, porque es dinero de los impuestos españoles y es importante, porque quiero defender la cooperación al desarrollo, que ahora está por los suelos. Y, en fin, creo que esta es una de las tareas de la izquierda, de verdad. Adquirió 346 ambulancias. 346 ambulancias, que, por supuesto, donó al gobierno de Bolivia, y que cuando en 2015 visité Bolivia, invitado por el presidente para ese reconocimiento, me llevó a algunos de los sitios donde habían ido esas ambulancias. Y les puedo decir que hay pocas cosas más gratificantes que justifiquen y expliquen la política cuando se te acerca un vecino y dice: usted es el de las ambulancias, porque se lo había explicado el presidente Evo Morales. Bueno, por eso estoy aquí, porque no solo defendió un proyecto político que ha cambiado económicamente y socialmente Bolivia, sino que además con un presidente de España, tuvo siempre esa actitud, y afortunadamente ese gobierno que presidía pudo ayudarle. Esa Bolivia inmensa, contradictoria, mestiza, gigante, me llevó a Cochabamba, por supuesto.
y allí estábamos en Cochabamba, estaba Carmen, y no sé si era el regidor municipal o el gobernador, ¿no? Toma la palabra e hizo un discurso contra España y contra el colonialismo terrible. Yo estaba allí sentado y digo, bueno, esto va a ser como lo de hoy, ¿no? Ya verá. Claro, en fin, ¿no? Yo era el presidente de España. Y entonces yo digo, oye, pero presidente, en fin, esto se está pasando, ¿no? Este gobernador. Dice, no te preocupes, esto aquí es habitual, pero nadie hace caso. Ya esto ya lo sabemos, hay que decirlo, pero nosotros, y yo, presidente, quiero a España. Y no se me olvidará jamás esa afirmación de Evo Morales, que quiero que quede aquí constancia. Sí. Y ayudé al presidente Morales también. Yo no entendía cómo podía pasar eso. Que hubiera empresas que estaban sacando el gas para explotarlo y comercializarlo, y que hubiera pueblos donde estaba el gas y lo estaban sacando y no tuvieran gas en sus domicilios. No, se llaman gobiernos que lo toleran, porque ahora Evo Morales, y yo le ayudé, dijo, esto no puede ser. Y claro que el gas está en los domicilios, porque ha habido un incremento extraordinariamente importante de acceso al gas por parte de los ciudadanos. Cuando Evo Morales me explicaba, él y también los compañeros que gobernaban en Perú, los problemas de acceso al agua, que es el bien más elemental, el que da futuro, el que permite las bases de la salud y de la dignidad, pues pensamos y diseñamos un fondo del agua que ha movilizado más de 900 millones de euros y que, se lo digo a los compatriotas de Bolivia que viven en España, a los que les doy un saludo especialísimo, espero que este país les trate bien, les haya tratado, siempre se puede tratar mejor, pero ese es mi deseo. Con ese fondo del agua, que Bolivia fue el primero que más proyectos presentó, o sea que también ha sido un gobierno eficaz, pues muchos de los saneamientos, de los accesos que se han mejorado, una de las cosas más importantes que también ha hecho el gobierno de Evo Morales, han sido con el fondo del agua que pusimos y movilizamos en marcha. Es decir, tengo un capítulo intenso de vivencias, de políticas comunes que compartimos, que defendimos, que intentamos ayudar y que además el presidente Morales reconoció. Y por eso estoy aquí, porque he visto cambiar Bolivia, he visto mejorar Bolivia y no hay nada que dé más satisfacción que ver cómo un pueblo, una ciudadanía quiere progreso, quiere futuro, quiere libertad, quiere convivencia. Y eso es lo que he visto siempre en Bolivia y en el presidente Evo Morales. Y también quiero agradecer a Carmen, es importante, su trabajo, esta invitación. Bueno, alguien lo ha dicho. Claro, todos estaban aquí representando a alguien cuando empezó la lista y digo, y ahora cuando llegue a mí, ¿a quién representará? ¿A quién digo que representará? ¿Quién dirán que represento? ¿No? Yo digo, pues, en fin, yo represento a ZP, ¿no? Me represento a mí mismo y pueden tener seguro que cada uno puede tener cada uno puede tener las ideas que quiera, respetarlas, debatirlas. Eso es la grandeza de la convivencia, porque al final todos somos mestizos. Nadie es uno en sí mismo, todos somos una multitud de influencias, una multitud de vidas,
una multitud de lecturas, afortunadamente, porque eso es lo que nos hace crecer, ampliar, y cuando ya se van cumpliendo años, pues sabes que hay una cosa que vale más que todo en la vida, que es la libertad de pensar, la libertad de actuar y la libertad de ser. Al Estado plurinacional de esas 33 lenguas, de esos distintos y tan interesantes pueblos originarios. Digo porque ahora que hago con esto de Venezuela, estoy muchas horas con el canciller de Bolivia, pues, en fin, me explica muchísimo y hablamos muchísimo de toda la visión de los pueblos originarios. Pero ese Estado plurinacional, para Evo Morales, es una patria, porque como escribió un poeta de mi tierra, Antonio Gamoneda, una patria es un país con justicia. Gracias. Yo, con permiso, quisiera que la viceministra Carmen Almendras nos diera unas palabras, ya que está aquí en representación del Gobierno, para que salga aquí. Viceministra. ¡Que viva! ¡Que viva! Hola, buenas noches. Lo único que yo quiero hacer, abrumada de la emoción, porque estoy nuevamente en esta casa, en la que estuvo el presidente Morales siendo dirigente, campesino, cocalero, luego como diputado y seguramente como presidente de todos los bolivianos y bolivianas. Digo que estoy abrumada de la emoción porque es la primera vez que estoy en suelo español y no tengo que explicar Bolivia, el Estado plurinacional, ni los avances que tiene. Lo ha hecho tan bien esta mesa a la que rindo mi sincera gratitud y les pido un aplauso intenso. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, a las altas autoridades que hoy día nos han acompañado, quiero solamente decirles que este momento se graba en nuestro corazón, en nuestro recuerdo, y no puedo articular muy bien palabras porque por primera vez, les digo, en este estado que quiero tanto y en el que he desarrollado con mucho honor la representación de mi país, hablan de un ejemplo a seguir. Hablan de mi país como con los resultados que tiene, reconocidos por los organismos internacionales, por la comunidad internacional, pero con una humildad que a mí y a mi pueblo de Bolivia pues ha de quedar grabada en su memoria y en su gratitud eterna. Ciertamente lo han dicho todo, y si no, yo quería cerrar con unas cuantas frases. Lo que ha pasado en mi país no solamente es un producto de una lucidez de gobierno, es obra de todos los bolivianos y todas las bolivianas, de un proceso de movilización ciudadana, de una política que se construye de abajo hacia arriba. Lo que estamos viendo y hemos analizado hoy día es producto de la decisión política de sentar soberanía sobre nuestros recursos naturales, de hacer que el crecimiento económico se redistribuya en la totalidad de los bolivianos y bolivianas, que se refunde nuestro país en una fórmula que incluya a todos y a todas, sobre todo a los discriminados y marginados tradicionalmente, que adopta el nombre de Estado plurinacional. Se ha recuperado soberanía sobre los recursos, se ha recuperado independencia económica, se ha recuperado voz propia, hemos recuperado pensamiento propio. Hoy podemos soñar, pensar en largo plazo y ver que los resultados que nos explicaba el presidente son posibles en un pueblo que inauguró este siglo como el más empobrecido del continente, como el de mayores asimetrías sociales. Sin embargo, si algo hemos de tener presente los bolivianos y bolivianas en esta década, en estos 12 años, es que hemos recuperado autoestima y sobre todo dignidad.
quiero terminar manifestando también unas palabras de profunda gratitud a la Asamblea de Apoyo a Bolivia, una red de colectivos, de sindicatos de trabajadores, de partidos políticos de izquierda que se han articulado desde el 2006, llevan tantos años de existencia como proceso de cambio en mi país. Muchísimas gracias. Esto ha sido transmitido también en Bolivia, en los medios de comunicación, y no lo vamos a olvidar nunca. Gracias a esa población boliviana, a los compañeros y compañeras bolivianas que hoy están aquí. Gracias, presidente Zapatero, por su política migratoria, que ha permitido regularizar al 90% de la población boliviana en este país. Gracias, Alberto, gracias, Pablo, compañeros, no de ahora, sino de toda la vida, compañeros que nos conocen muy bien, los esperamos allá en ese país al que ustedes hoy día han retratado de manera magnífica. Gracias a las dos compañeras mujeres que han representado la voz femenina de Bolivia, de las bolivianas, que no ha sido fácil. En Bolivia, junto a los indígenas, campesinos y originarias, se partió en la historia y en la política pública del a priori y de la negación de la mujer. Hoy eso también cambió. Muchísimas gracias. Bueno, solamente quiero que me ayuden a decir con todas las fuerzas que puedan, por favor, ¡que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Ayaya Evo Morales! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! Cantante boliviano también solidario, Pepe Valdivieso. Antes deciros que el cantante cubano Orlis Pineda tiene discos, que el que se haya quedado con más ganas o la que se haya quedado con más ganas, hay discos de él aquí. Gracias. Adelante, Pepe Valdivieso. Todo el pueblo unido jamás será vencido. Pie marchar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer que anuncia ya la vida que vendrá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo. Vamos, será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Esta canción que yo canto la brindo con amor a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiera mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiera mi patria Bolivia como la quiero ahora. Aira la laira la laira. Aira la laira laira. Aira la laira la. Quiera mi patria Bolivia como la quiero yo. 2, 2. Mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiera mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiere a mi patria Bolivia como la quiero. Ahora sí el coro. Ay, la
¡Viva Evo! ¡Hayaya Bolivia! ¡Evo presidente! ¡Viva Evo!